Buenos días para todos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Es un agradecimiento muy grande a la comisión organizadora de este primer Congreso Internacional de Podología. Mi interés es poder compartir con ustedes algo de conocimiento sobre onicopatías y algo de nuestra experiencia podológica aquí en el Uruguay. Mi nombre es Judith Sacheo, soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Fui docente de la carrera de Podología Médica, coordino cursos en la Universidad Católica del Uruguay. He escrito más de 50 artículos sobre podología médica, he sido disertante en actividades científicas nacionales e internacionales, coordino en la Asociación de Técnicos en Podología del Uruguay cursos de formación continua para egresados en podología. Soy fundadora de la primer clínica de podología médica en el Uruguay, TCP, Terapia Científica Podológica, la cual continúo con su dirección y de esto hace más de 30 años. Comenzamos con la definición de onicopatías. ¿Qué son las onicopatías? Son alteraciones unguiales, alteraciones de las uñas, que pueden ser congénitas o adquiridas. También pueden ser primarias o secundarias a diferentes secuelas o a diferentes acciones, como pueden ser las congénitas, como pueden ser las onicomicosis, y pueden estar muy relacionadas con enfermedades sistémicas, dermatológicas, por consumo de fármacos, por agresiones químicas o por traumatismos. Se habla habitualmente de lo que es el lenguaje de las uñas porque ellas son una fiel representación de lo que son nuestras. Aquí tenemos tres casos bien diferenciados. Uno congénito, que es una microniquia, una alteración totalmente de las uñas, prácticamente tiene una uña muy pequeña, congénito. Acá tenemos una onicomicosis, es un proceso infeccioso por hongos adquirido. Y tenemos una psoriasis, una enfermedad propia de la piel que afecta normalmente las uñas y que muchas veces la confundimos con onicomicosis. Cuando vamos a hacer la evaluación de la uña, a tratar, es muy importante primero la experiencia clínica que podemos tener y además cómo encaremos esa evaluación para hacer un buen diagnóstico. En la medida que nosotros hagamos un buen diagnóstico va a ser el éxito que vamos a tener en el tratamiento. Primeramente, inspeccionar la uña con luz natural, es importante observarla bien. Recuerden que nuestras uñas dan pautas de cuál es nuestro estado de salud. Mejorar su transparencia para poder ver qué hay en ese lecho que está por debajo de la uña. Eso lo logramos con aceite de almendras, poniendo una simple gotita de aceite de almendras o pulverizando con alcohol la uña. Eso nos va a dar una transparencia que nos va a permitir ver el lecho. Una vez que estamos observando todo esto, debemos estimar qué tiempo de crecimiento tiene esa patología. Sabemos que 6 meses son para las manos, 1 año es para los pies, y ver si en esa patología que estamos viendo, qué estudios complementarios vamos a necesitar, ya sean micológicos, bacteriológicos, podemos necesitar una biopsia o hacer unos simples rayos X y algunas otras cosas más que nos puedan surgir. Nunca debemos evaluar la uña que está con la patología simplemente y no observar las demás. Siempre que vamos a hacer un tratamiento, un diagnóstico, una evaluación, previo a ese tratamiento tenemos que hacer una exploración no solamente de la uña afectada, sino que tenemos que observar las 20 uñas, ver en qué condiciones está ese pelo que tiene esa persona, hacerle preguntas con respecto a eso, hacer una buena anamnesis y las mucosas. Es fundamental que tengamos una buena evaluación de eso. Otro tema importante es evaluar la topografía de la lesión unguial, exactamente ver dónde está ubicada. Si la tenemos en la lámina unguial simplemente, si está sobre la lúnula o sobre la matriz, si está afectando al lecho, si es un tema de las partes blandas, o sea, del aparato unguial, si es simétrica o no, eso nos va a dar diferentes pautas. Si vemos que son los dos dedos gordos, nos puede dar pautas de que esa lesión puede ser producida por un traumatismo del calzado y no porque se le cayó algo en un dedo.
ver la coloración del lecho realizando presión sobre la lámina unguial y al desprender ver esa irrigación cómo está. Valorar el factor ortopédico, y esto es muy importante, ver si tenemos una clino, una campodactilia, si hay una rotación en pronación, en supinación de ese dedo, ver el apoyo del pie que tiene en estática, en dinámica, observar si estamos ante una luz extensus, una luz rigidus. Esos son todos temas importantes para valorar por qué tiene esa lesión esa uña. Y muy importante también es conocer la actividad laboral, si realiza algún deporte, porque muchas veces las actividades laborales y los deportes los usan con un calzado inadecuado. Observar el tipo de calzado que usa, cómo se calza. Es fundamental la educación en el calzado, es fundamental hacer una anamnesis correcta para saber qué tipo de actividad tiene el paciente, qué deportes realiza, qué actividades físicas realiza y a qué somete su pie. Eso es muy importante y también es importante el calzado. Ustedes perdonen que yo insista en estas dos cosas, pero la experiencia me ha enseñado que muchísimas patologías están muchas veces por no conocer qué calzado debemos usar y cómo nos lo debemos calzar. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía de la uña. Supongo que todos la tienen muy presente, pero no está de más hacer un repasito. Tenemos el pliegue proximal, o sea, el eponiquio, la cutícula, la lúnula, o sea, la parte de la matriz que nosotros podemos observar, la lámina unguial, el borde libre y el hiponiquio. Tenemos la falange, o sea, el elemento óseo que tenemos, la matriz, o sea, del lecho unguial, y las fibras que unen el hueso al aparato unguial. En las onicopatías vamos a encontrar diferentes áreas comprometidas, las cuales cada área nos va a dar diferentes manifestaciones clínicas. Si nosotros tenemos comprometida la matriz proximal, ahí vamos a ver como manifestación clínica las líneas de Bo, el piqueteado, las estrías y las fisuras longitudinales, la onicorexis, que ya vimos algo, y la traqueoniquia. Si nosotros vemos comprometida la matriz distal, ahí estamos ante una leuconiquia verdadera. Si vemos comprometida la matriz proximal y la distal, estamos ahí viendo una anoniquia, una coiloniquia, una melanoniquia y una onicomadesis. Aquí podemos apreciar tres manifestaciones clínicas, las cuales son afectadas en el lecho, que es el piqueteado de la uña, la coloniquia, que es una depresión del lecho unguial y modifica totalmente la forma de la uña, y una onicorexis, que es la alteración de la lámina unguial en estrías y surcos. Y ahora vemos cuáles son el área comprometida. Estamos hablando del lecho unguial. Ante el lecho unguial, ¿qué vamos a encontrar como manifestación clínica? Una onicolisis, una leuconiquia aparente, una eritroniquia longitudinal. Pueden ser también hemorragias en astillas. En general esto se da por lesiones traumáticas, sobre todo desde el punto de vista distal a proximal. Cuando tenemos el área anatómica comprometida, el lecho y el hiponiquio, ahí como manifestación clínica vamos a ver una hiperkeratosis subunguial con todo lo que eso determina como secuela, como consecuencia, mejor dicho, de esa lesión. Cuando estamos hablando de un área comprometida que está el lecho y la lámina, ahí hablamos de manifestaciones clínicas como la onicosquisis. ¿Sí? Que vamos a ver que está alterado no solamente la lámina unguial, sino todo lo que determina que compromete el aparato unguial. Cuando tenemos comprometida el pliegue unguial proximal, o sea, estamos hablando del eponiquio, ahí podemos encontrar una paroniquia, una eritema periunguial y hemorragias. Estas manifestaciones clínicas nos determinan una onicolisis y un hematoma subunguial. La onicolisis es por traumatismo, que la uña se separa del lecho y vemos que la coloración de la lámina unguial en su zona desprendida es blanca.
¿Por qué? Porque ese desprendimiento no nos permite visualizar la vascularización del lecho. Después tenemos un hematoma subungueal por traumatismo. Eso es la colación de la sangre que por el traumatismo importante que tuvo rompió los vasos subungueales del lecho ungueal, vaya la redundancia, y hizo que se colacionara la sangre en esa zona y como manifestación clínica tenemos bien el hematoma por debajo de la uña. Clasificación de onicopatías u onicosis. Vamos a ver lo que es la anoniquia, que es la ausencia total de las uñas, es de origen congénito, no la condición de esa ausencia es permanente y en general no obtenemos posibilidades de tratamientos. La paloniquia es un síndrome de una gran fragilidad de la uña, en general se asocia a trastornos endocrinos, mala nutrición y también está muy relacionada cuando el paciente manipula sustancias alcalinas. La coloniquia, que ya vimos una imagen, es la concavidad longitudinal o transversal de la uña a la que es asociada por deficiencias nutricionales o endocrinas y también por la ausencia de hierro cuando existe una anemia. De estos también ya apreciamos una lámina. Uñas en vidrio de reloj. Las uñas en vidrio de reloj es una alteración de la morfología de la uña por enfermedades pulmonares obstructivas o cardíacas crónicas. Eso modifica la lámina ungueal y modifica el dedo, dándole un aspecto en su parte distal más redondeado, en la zona donde está la uña y todo el aparato ungueal, y vemos, se le llama también dedos en palillo de tambor porque el dedo se mantiene fino, pero su extremidad tiene la forma de un palillo de tambor. Las hemorragias subungueales son causadas por deficiencias de vitamina C, por endocarditis bacteriana subaguda o enfermedades dermatológicas y por traumatismo sobre el lecho ungueal. Esto es uno de los temas que vemos con frecuencia en la consulta podológica. La leuconiquia es la aparición de manchas o rayas blancas en las uñas como consecuencia de un traumatismo, pero también están asociados a enfermedades sistémicas como a los déficits nutricionales y endocrinos. Surcos de Bo. Aparecen bandas o surcos transversales que se atribuyen a traumatismos o enfermedades sistémicas. Es común verlo por alteraciones patológicas como puede ser un estado febril o por una alteración psíquica que hace que la matriz determine una marca en el crecimiento de esa uña. Las onicausis son las uñas que crecen anormalmente gruesas, relacionándolas tanto con traumatismo como por onicomicosis. Recordemos que las onicomicosis no solamente engrosan las uñas, sino que además alteran toda su morfología. La oniquia es la inflamación de la matriz ungueal que causa la deformidad totalmente de las uñas. Muchas veces se producen por traumatismos, por infecciones o por enfermedades sistémicas. Es muy común a veces hasta traumatizar el dedo sobre la zona de la matriz, pasa el tiempo, esa uña crece y no recordamos por qué motivo la uña tiene esa alteración. La onicoatrofia es un nombre genérico que se da a la alteración del trofismo o el desarrollo deficiente de las uñas. Puede ser causado por traumatismos, por infecciones, por disfunciones endocrinas o enfermedades sistémicas. Las onicofosis. Las onicofosis son hiperkeratosis que aparecen en los surcos periungueales. Es un trastorno muy doloroso y el paciente muchas veces lo relaciona con una onicocriptosis. La piel se defiende del surco ungueal ante la agresión de la uña, generalmente por una curvatura exagerada, y cómo se defiende produciendo esa hiperkeratosis. La onicocriptosis es la uña encarnada, es una afección ungueal muy frecuente que la vemos permanentemente en la consulta, de la cual el colega de México, Carlos Melchor, va a desarrollar un tema muy interesante. Onicogrifosis es un engrosamiento muy importante de la lámina ungueal, muchas veces con forma de garra o de cuerno de carnero. Es congénito o muchas veces por síntomas de enfermedades sistémicas. Su aspecto es tan desagradable que el propio paciente trata de ocultar
no solamente la alteración que tienen sus uñas, sino que tampoco se las suele tratar. Cuando los pacientes, cuando los familiares observan esa patología que tiene, ese realmente aspecto tan desagradable, inmediatamente tratan de solucionarlo con la asistencia de un podólogo. La onicolisis es la pérdida de relación de la placa unguial con el lecho, generalmente causado por traumatismos, muchas veces por productos químicos o alguna enfermedad, a veces por psoriasis, a veces por onicomicosis, por fiebres agudas o por sífilis. Pero la común que lo vemos es la pérdida de relación por un traumatismo, ya sea del calzado o algún traumatismo puntual de algún elemento que ha lesionado esa uña. La onicomadesis es la muda permanente de la uña. Vemos que crece una uña nueva y la uña vieja cae y así permanentemente. Continuamos con la onicomalacia, el reblandecimiento de las uñas, el onicoma, que es el tumor del aparato unguial, de los tejidos blandos que rodean la uña, la onicomicosis, que es una infección a hongos, es una infección fúngica de la uña, la onicorexis, que son fisuras, vimos una lámina, vimos una foto, fisuras o fisuración, surcos o fisuración longitudinal espontánea, como consecuencia de dermatosis, infecciones en uñas o en enfermedades sistémicas. Cuando vemos una onicosquisia, estamos viendo una laminación, una descamación de las capas delgadas de la uña, que en general causadas por dermatosis o procesos infecciosos o sífilis. La paquionychia es la queratinización anormal y engrosamiento de las uñas. Habitualmente es congénita y puede asociarse a hiperkeratosis palmar y plantar. Aquí podemos apreciar los surcos de Beau, que se ve bien claramente el surco formado en la uña, que se formó a partir de la matriz, y el crecimiento va determinando el tiempo el cual produjo esta lesión. Probablemente algunos meses, porque sabemos que la uña crece 1 milímetro más o menos por mes. Aquí tenemos una anonychia, donde tenemos una ausencia prácticamente total o parcial de las uñas, totalmente congénito esto, ya lo vimos, y la onychia, que es la alteración de todo el aparato unguial, que tiene un proceso inflamatorio producido por la agresión de la uña. Como vimos anteriormente, la onicomadesis es una muda de las uñas y aquí se ve claramente la uña nueva que va creciendo y va desprendiendo la uña vieja para que luego haga su caída total. Tenemos un onicoma, acá vemos claramente en el tercer dedo la tumoración que hay de los tejidos blandos por debajo de la uña, y tenemos una melanoniquia, es una banda negra, la cual debemos ser muy cuidadosos en el tratamiento de este tipo de patología, y no debemos tocarlo, sino derivarlo inmediatamente al dermatólogo. ¿Cuáles son las onicopatías más frecuentes en la consulta podológica? Las onicofosis es una de ellas, las onicocriptosis es otra, las onicogrifosis, las onicolisis y las onicomicosis. De las onicocriptosis y de las onicomicosis no nos vamos a detener porque hay colegas que en este evento, en este primer congreso internacional, van a hablar. O sea que acá vamos a mostrar. Tenemos una onicomicosis con previamente una onicolisis. ¿Qué pasó acá? Acá hubo microtraumatismos o un traumatismo espontáneo, desprendió la uña del lecho, se formó un tejido hiperqueratósico debajo de esa uña en ese lecho, un hábitat importante para las micosis, y ahí se instalaron, colonizaron y lo que produjeron fue una onicomicosis. Tenemos una onicogrifosis, el aspecto es bastante desagradable. Los pacientes que tienen las uñas en estas condiciones suelen esconderlas, a veces los familiares logran verlas y es cuando determinan que necesitan una asistencia con un podólogo. Es una de las pruebas de fuego que tenemos los podólogos, a veces no sabemos cómo solucionar esto, pero se logra con el torno, con fresas adecuadas y esmeriles logramos solucionar y dejar las uñas, los dedos, mejor dicho, totalmente impecables. Y tenemos una onicofosis, claramente con una apariencia de una onicocriptosis, vemos un rodete
eritematoso, inflamado, doloroso, pero también vemos un tejido hiperqueratóxico, vemos una uña curvada que probablemente apoye esa uña en ese canal unguial, en ese surco unguial, y como defensa de la piel, ese surco forma una hiperkeratosis importante, lo cual nos lleva a pensar que tengamos una onicocriptosis. Pero en realidad es una onicofosis bastante molesta y bastante dolorosa, que resecando ese tejido podemos lograr el bienestar del paciente. Casos resueltos en la consulta podológica. Ahora vamos a ver diferentes casos con diferentes patologías resueltos por el equipo de TCP que me acompaña en estos años, y además la colaboración de colegas, amigas como Patricia Fierro, Susana Tolotti, Mónica Olmos y Beatriz Cardoso, que también aportaron algo de toda esta experiencia. Bueno, acá tenemos un síndrome de manos y pies. El síndrome de manos y pies es una secuela por intoxicación de medicación de quimioterapia. Hay un elemento dentro de la quimioterapia, una de las sustancias que tienen algunos productos de los tratamientos de quimioterapia que producen estos síndromes. Lo han mejorado, uno es el laboratorio Roche, ha mejorado mucho la fórmula, pero tienen un síntoma de manos y pies, se les alteran las uñas, la piel se les reseca, y esto lo vemos no solamente en los pies, sino en las manos. La tarea del podólogo acá es muy limitada, solamente aconsejar cremas para poder mejorar esa sequedad y tratar de mejorar estéticamente este aspecto. Acá tenemos una onicomicosis de una persona adulto mayor de 82 años, donde vemos esa onicomicosis distal causada, como decíamos hoy, el factor ortopédico por unos segundos dedos apoyados, acá tenemos este engarra, y además podemos ver la hiperextensión de los primeros dedos que sin duda deben tocar el calzado y hacen que traumatice la uña, se produce la onicolisis y todo el proceso del que ya conversamos sobre la onicomicosis, se instalan allí los hongos. Una vez cortada la uña y resecado todo ese tejido patológico, se le da la indicación al paciente de la aplicación de medicamento antimicótico y se le controlará al mes haciendo un legrado profundo de su uña para que la penetración de la medicación sea la más correcta. Otro caso de adulto mayor que también tiene onicomicosis, traumatizado por el calzado, por sus dedos en hiperextensión, por su rotación en pronación, por su segundo dedo más largo, hacen que el calzado traumatice y se produzca un proceso infeccioso a hongos. Se hace exactamente lo mismo, se mejora todo, mejor dicho, se retira todo el tejido contaminado para luego aplicar. Onicomicosis de paciente femenino de 48 años, producido por la superposición de dedos, como se puede apreciar, un segundo dedo apoyando la lámina unguial del primero, probablemente al estar calzado se junten más y tenga mayor presión y eso produzca una alteración de la lámina unguial para luego que se contamine con hongos. Le vamos resecando todo ese tejido al mismo tiempo que le vamos indicando un antimicótico en el crecimiento de la uña y resecando vamos viendo la evolución que va teniendo. A los 3 meses ya vemos una lámina que está viniendo desde la matriz más sana y a los 10 meses vemos la evolución total del paciente, totalmente la uña curada. Por supuesto que tenemos que cuidar el factor ortopédico para que ese dedo no vuelva a encimarse de esa uña y con ese traumatismo vuelva a ser la recidiva de la misma. Aquí sí tenemos un caso de onicocriptosis. El paciente presenta un dolor intenso en el borde externo del dedo, el cual podemos ver la espícula que se retiró, causante de ese dolor intenso, pero tenemos que tener en cuenta la curvatura de esa uña. Como pueden ver, es una uña que tiene una curvatura muy importante. Al tener un mal corte de la uña, formó una espícula y esa espícula producía ese intenso dolor. Al resecado,
y a la curación de esa onicocriptosis decidimos hacer la colocación de correctores unguiales para poder mejorar la morfología de la uña y de esa forma evitar la recidiva de una onicocriptosis. Y aquí vemos la uña totalmente curada con su morfología correcta. Vemos que su curvatura se ha alineado, cosa que nosotros la logramos con los correctores unguiales. La curvatura. Acá tenemos un tratamiento agudo por un proceso infeccioso controlado, un golpe con una baldosa. ¿Qué pasó? Acá van a ver, se produjo una onicolisis, el paciente está, ven, con un proceso infeccioso, se ve toda la inflamación, todo el eritema y está con antibióticos orales y locales. En la segunda consulta, una semana después, se le retira todo ese tejido, se ve, se mantiene toda la lesión que tiene acumulada del hematoma que tuvo. Y acá lo vemos a la tercera consulta, que fue a las 3 semanas de concurrir a la consulta, y a los 6 meses vemos la lámina totalmente recuperada. En este caso, cuando el paciente tiene este tipo de lesión, nosotros recomendamos alcohol con éter por sus dos acciones. Una, la desinfectante, y la otra, la secante, y de esa forma evitamos de que acá se instale una micosis. Paciente del sexo masculino de 30 años cuyo hobby es trepar descalzo. Esto ha hecho que se le produzca un hematoma subunguial. Y aquí vemos cómo es un hematoma reciente, se pudo perforar la uña, poder hacer el drenaje del hematoma que tenía allí, toda la sangre colacionada. Lo podemos ver de frente, de perfil, donde vemos claramente además toda la lesión que hizo con el traumatismo de su zona periunguial. Ven, en la segunda consulta ya se visualiza mejor que no tiene hematoma y podemos recortar la uña que tiene totalmente lítica, separada del lecho. Y en la tercera consulta en las semanas, la onicolisis de la uña totalmente separada toda la uña del lecho, se le retira toda la lámina unguial. Otro hematoma subunguial, en este caso es un paciente femenino de 46 años, quien se dio un golpe brusco en el pavimento. Y acá vemos el hematoma. La diferencia del anterior, este hematoma ya tenía muchos días, por lo tanto esa sangre colacionada ya está bastante coagulada, entonces no se toca, no se drena. Se deja a su evolución, se le va recortando, se le indica también alcohol con éter para mantenerlo seco porque esta uña está lítica, esta uña está separada del lecho, y a los 3 meses después de ese traumatismo tan importante hemos ido recortando la uña y ya vamos viendo el crecimiento de la lámina unguial que ya va en cerca de la mitad del lecho unguial, y a los 9 meses la uña totalmente recuperada y totalmente sana. Este es un caso poco común, es una onicocriptosis subunguial, es un paciente de sexo femenino, 20 años, cuya etiología de la lesión fue por un pisotón. Bueno, aquí podemos apreciar, en la primera consulta de esta paciente, vemos que tiene un dolor a la presión muy importante, un cambio de coloración en la lámina, mejor dicho, en el lecho unguial por su transparencia, y una lesión abierta sobre la lúnula. En la segunda consulta lo que podemos es recortar la uña una vez que creció, pudimos introducir un alicate para poder recortar toda la onicolisis que tenía bien proximal, y allí vemos, empezamos a percibir que hay un granuloma y que hay un trozo de uña creciendo que está lesionando el lecho unguial. Como verán, es realmente una onicocriptosis subunguial. La uña que fue creciendo a partir de la matriz desprendió la lámina anterior y podemos visualizar el importante granuloma que tenía, lo que le producía ese dolor intenso a la presión de la uña. Y vemos el crecimiento de la uña nueva lesionando el lecho. Al tratamiento, una de las cosas que se logró fue
la reabsorción de ese granuloma. Este paciente aún está en tratamiento. Acá tenemos un caso clínico de una onicocriptosis subeponiquial. Es una paciente de sexo femenino de 21 años cuya etiología de la lesión fue el traumatismo por un calzado ajustado. La presión de distal a proximal fue lo que hizo que provocara sobre la matriz una onicocriptosis subeponiquial. En la primera consulta lo que hacemos es realizar una buena exploración para ver esos granulomas a qué se deben y le hacemos un mechado en la zona con mechas de terpropil para poder combatir algún proceso infeccioso y al mismo tiempo lograr separar un poco el eponiquio de la uña para poder visualizar en 48 horas que encontramos por debajo de ese tejido granuloso y le damos educación con respecto al calzado. En la segunda consulta podemos visualizar más claramente la onicolisis producida evidentemente por el traumatismo sobre la matriz y la nueva lámina que viene creciendo. Se topica el granuloma con ácido tricloroacético y es otro paciente que aún está en tratamiento. Este caso es realmente muy interesante, por eso lo trajimos. Es un caso clínico diferencial entre líquen plano y micosis. Es una paciente femenino de 62 años con diabetes mellitus tipo 2. Los signos clínicos eran de una onicomicosis en tratamiento dermatológico vía oral con terbinafina y con crema con urea en la piel. Acá la evaluamos, vemos las lesiones de los primeros dedos, en ambos primeros dedos, vemos todo el rodete periungual todo inflamado con un proceso inflamatorio, eritematoso, ¿sí? Una uña totalmente lesionada, una piel totalmente descamada y aparecen las mismas lesiones en los primeros dedos de las manos. Bueno, se realiza un estudio histológico donde podemos apreciar que no estamos frente a una micosis, ni una dermatomicosis, ni onicomicosis, sino que por su imagen histológica estamos frente a un líquen plano. Dentro de las onicopatías, la modificación de la curvatura de la uña mediante los correctores unguiales es uno de los temas que siempre estamos tratando para evitar las consecuencias de la curvatura exagerada de las uñas. Acá vemos paciente de 24 años con reiteradas onicocriptosis y onicofosis muy dolorosas, el cual la curvatura de su uña encaja mucho sobre los canales unguiales, lo cual le produce una hiperkeratosis como estuvimos viendo hoy. Le colocamos correctores unguiales, le hacemos una pequeña ranura en el borde que presiona más el canal, le ponemos los correctores, luego le ponemos las bandas y ya a partir de ese momento vamos viendo cómo evoluciona positivamente. Vemos esta uña curvada y acá ya vemos a los 4 meses iniciado el tratamiento cómo ha mejorado esa uña en su curvatura. Acá lo vemos totalmente al alta. Este es un tratamiento que nos llevó 9 meses. Y tenemos el caso 1 antes y después, con la corrección total de la lámina unguial. En el segundo caso tenemos un paciente masculino con obesidad mórbida, intervenido varias veces quirúrgicamente en los primeros dedos por repetidas onicocriptosis, siempre con dolor, y vemos la curvatura de sus uñas de ambos primeros dedos. Bueno, se le colocaron los correctores unguiales con la banda, traccionamos con las bandas de los correctores, los cuales usamos de diferentes espesores y diferentes diámetros, y ya vemos acá cómo se modifica la curvatura de la uña, ¿sí? Y acá vemos la relación total de la uña con respecto al dedo y vemos cómo se modificó totalmente su curvatura.
Después de 3 meses de tratamiento, podemos apreciar acá claramente la consulta primera en la cual vimos al paciente donde su curvatura exagerada traccionaba el lecho, además de tener un hiperapoyo en los canales, y después de 3 meses cómo logramos la corrección total de la lámina unguial. Acá vamos a ver algunos pacientes en diálisis que están en un residencial, cómo tenían sus uñas cuando nosotros los fuimos a asistir. Y acá vemos, una vez que se le dio la asistencia, se le recortan las uñas, se le pulen, se les hace un legrado importante de las uñas y así queda su aspecto. Otro paciente del residencial, paciente masculino de 86 años con alteraciones vasculares, con unas uñas engrosadas, tema que debemos ser muy cuidadosos porque esas uñas pueden lesionar la piel y pueden traer procesos infecciosos muy difíciles de solucionar. Luego de la atención vemos las condiciones en que quedó el paciente, totalmente recortadas sus uñas, si bien quedaron marcados sus surcos, no corre ningún riesgo de ningún tipo de lesión. Este es un niño, una persona, un masculino de 19 años con una onychogrifosis congénita. En la primera consulta le hacemos un legrado importante de la uña. Continuamos en la atención mensual haciéndole un legrado de la uña y tratando de darle espacio para que ese crecimiento de la uña sea total y pueda quedar en las mismas condiciones que el mismo dedo del otro pie. Acá vemos cómo va creciendo la uña y vamos cediendo, bajando los rodetes. Lo solemos hacer con mechas o con vendajes neuromusculares que traccionan no solamente los rodetes, sino también el borde libre. Acá vemos su evolución a los 30 días, a los 60 días y a los 90 días. Este paciente de 9 años que concurre a la consulta desde su primer año de vida, no tenemos registrado cuando vino por primera vez, fuimos registrando luego con el tiempo, con una onicolisis y una curvatura realmente importante, tenía tipo onicogrifosis, un engrosamiento de su primer dedo del pie derecho, lo fuimos tratando y lentamente fue mejorando esa curvatura y ese engrosamiento de la lámina unguial. Acá tenemos una onicoelcosis, es decir, una úlcera en el lecho unguial por debajo de la uña, el cual retiramos toda la uña que tapaba esa ulceración, aplicamos neomicinas por 72 horas y ahí vamos viendo la evolución que va teniendo. Luego aplicamos colodión para poder proteger ese lecho para luego terminar con el tratamiento definitivo. Ante un paciente de 80 años con un proceso infeccioso, nuevamente vemos una uña curvada que lesiona el tejido circundante, el tejido blando, se seca, se drena, se vuelven a colocar apósitos de neomicina nuevamente para poder recuperar ese tejido y para evitar el proceso de infección que tiene. Acá vemos cómo recuperamos todo el tejido, vemos cómo hemos logrado la mejoría total del proceso infeccioso y en pocos días vemos totalmente ese dedo sano. Aquí estamos ante un proceso infeccioso nuevamente, vemos toda la zona periunguial eritematosa, inflamada, y vemos una lisis de la lámina unguial en su borde externo, vemos cómo drena al realizar la onicotomía y no solamente tratamos con neomicina, sino que también con clindamicina, y así logramos recuperar toda la parte periunguial, recortando la uña en su totalidad, lo cual estaba apoyada sobre esa zona y había producido una herida, la cual produjo un proceso infeccioso, para luego hacerle la curación y así llegar a su tratamiento final. Acá tenemos cómo llegó el 2 de octubre del año pasado y a los
7 días a la semana, vemos cómo se recuperó no solamente la lámina unguial, sino todo el tejido periunguial que estaba inflamado, eritematoso, se dio totalmente todo el proceso. Bueno, y para terminar tenemos esta onicogrifosis como remate de pacientes. Miren la onicogrifosis que tiene este paciente. ¿Cómo hacen para calzarse? A veces uno se pregunta, ¿cómo hizo este paciente para calzarse durante todo este tiempo? Imposible. Observen cómo tiene la uña, cómo se ponía el calzado. Bueno, no me queda más que agradecerles. Nos veremos en la tarde nuevamente y acá les dejo mi mail y la web de mi clínica para que si tienen interés en hacer alguna consulta o algo, estamos totalmente a las órdenes. Bueno, muchas gracias y nos vemos luego.